Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca Vila de Gràcia. Avui, com sabeu, presentem el llibre d'Àlex Anfuns, Níger, un altre cop d'estat o la revolució panafricana. Com ja sabeu, la Biblioteca Vila de Gràcia està especialitzada en cultures africanes, per això ens agrada molt presentar documentació d'aquest tipus, que ens ajuda a saber una mica més què passa al Sahel, sabeu, països com Mali, Burkina Faso, Níger, que són tan rics en recursos i en canvi tan pobres, com sempre veiem a les notícies, no? Això és el que ens arriba. Per tant, esperem que aprenguem alguna cosa més i desitgem que en gaudiu. Us deixo amb l'Àlex. Moltes gràcies. Bueno, bienvenidos y muchas gracias a esta presentación. Es la segunda ocasión en la que puedo hablar del libro físicamente, después de que se publicase en el mes de noviembre. Una breve presentación de la idea, de la génesis de este ensayo y también unas palabras sobre mi trayectoria. Yo he trabajado en Bélgica, en un medio asociativo. He vivido en el norte de Francia más de 10 años y en Bélgica pues formé parte de un proyecto de un medio asociativo en el que trabajábamos sobre pues, diferentes escenarios en el mundo. Yo me concentré mucho en América Latina, pero trabajé también, porque yo era redactor jefe, trabajé junto a un compañero periodista camerunés, Olivier Ndenkop, a quien siempre cito, porque ese trabajo, una publicación mensual, el Diario de África, recogía pues la historia, yo creo, las nuevas tendencias que desde el 2014 se estaban perfilando en el continente africano, en particular África del Oeste, pero también África Central, y habíamos juntos pues, habíamos publicado bastantes artículos, entrevistas sobre diferentes crisis. Yo había traducido artículos también sobre la guerra de Mali, la guerra que es también pues, está reflejado en el primer capítulo del libro. Habíamos publicado, él había escrito sobre Centroáfrica, también la guerra de Centroáfrica, y en aquel proyecto y otras entrevistas y otros trabajos que he podido realizar son un poco el fundamento, digamos, de este trabajo. Es decir, que durante años nos habíamos estado interesando en las nuevas tendencias, qué es lo que estaba sucediendo, en particular en la juventud africana, y en el hecho de que había cada vez más revueltas populares y de que, por ejemplo, la guerra de Mali, en particular, estaba siendo percibida claramente como el efecto de la desestabilización de la guerra de la OTAN en Libia. Entonces, esta es digamos, el trasfondo del libro, por una parte, un trabajo a nivel de periodismo de investigación durante unos 4 o 5 años. Yo dejé de hacer periodismo como actividad principal en el año 2019 y actualmente pues, soy profesor, trabajo en Casablanca, pero he seguido investigando. Tengo este libro también, por otra parte, recoge pues, un hilo conductor, yo creo, en mi trabajo de investigación, que es la idea de que en el continente africano las independencias fueron solo nominales, falsas independencias. Esto corresponde a una toma de conciencia muy fuerte en la juventud africana en los últimos años y de hecho no es algo nuevo, sino que fue algo que durante la década de 1960, justo después de las independencias políticas, la gran mayoría de dirigentes revolucionarios en aquella época hicieron todo un trabajo de denuncia del neocolonialismo. Desde el comienzo, muchos de aquellos dirigentes en Guinea, Conakry, en Ghana, con Kwame Nkrumah, con Sékou Touré, pero también incluso en el Reino de Marruecos, con una figura como Mehdi Ben Barka, hicieron un trabajo de denuncia verdaderamente de el hecho de que después de las independencias políticas
hubo una serie de mecanismos neocoloniales que impedían el verdadero desarrollo de la satisfacción de los derechos de los pueblos africanos. Entonces, en este libro lo que he tratado es de actualizar un poco también, honrar aquel pensamiento emancipador de descolonización cultural, y eso está también en la dimensión, digamos, diría casi un poco filosófica del trasfondo del libro, ¿no? Que evidentemente es un libro de política internacional. Ahora, si hablamos pues de la idea, lo que ocasionó el proceso de escritura del libro, ahora pues esta presentación, bueno, estoy muy contento de poder hacerla porque coincide prácticamente un año después de la toma de poder por los militares del gobierno de Níger. Toma de poder que en la gran mayoría de medios de comunicación va a ser definida como un golpe de Estado militar. Ahora, cada vez más, intercambiando con diferentes personas en el continente africano, incluso en la diáspora, existe la percepción de que esos golpes de Estado son algo positivo. De ahí este comentario que estaba haciendo sobre la dimensión un poco filosófica también. Es decir, que este libro trata también de desmontar una mirada históricamente basada en un colonialismo cultural. Es decir, que los procesos actuales en los países del Sahel, en Mali, Burkina Faso y Níger, debemos comprenderlos desde esas propias realidades. Y el hecho de que hace un año unos militares tomaran el poder, derrocasen al presidente Mohamed Bazoum, lo secuestrasen, un año más tarde ese expresidente sigue estando secuestrado, pero ya tiene digamos, está en un proceso de la justicia nigerina, me hizo a mí, me empujó a escribir. La razón por la que me puse a escribir este libro fue porque desde la toma de poder, en las primeras horas o primeros días, en una semana, en escasos días, las principales potencias mundiales, instituciones internacionales, financieras, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, digamos, representantes de Estados Unidos, la Unión Europea, evidentemente Francia, denunciaron con muchísimo vigor la toma de poder de los militares del gobierno, derrocando, o sea, dejando de lado a Mohamed Bazoum. Yo me planteé por qué, en primer lugar, y esto fue la interrogación inicial, por qué hubo tanta agitación en las cancillerías, a nivel diplomático. ¿Por qué? Porque se puso rápidamente en marcha un mecanismo de sanciones a un país que es uno de los países más empobrecidos del mundo, con los indicadores de desarrollo humano más bajos del planeta. Es decir, que concretamente, bueno, el sufrimiento de la población nigerina no merecía que se le aplicase sanciones, es decir, que se cerrasen las fronteras, que hubiera falta de medicamentos y, bueno, problemas de acceso a ciertos víveres, alimentación, etc. Problemas de electricidad, cortes de electricidad en los hospitales. Creo que ese pueblo no lo merecía. Y el pretexto era, supuestamente, atacar, digamos, a provocar que esos militares cediesen, que volvieran a poner en el poder al presidente Mohamed Bazoum. Sin embargo, lo más sorprendente es que a pesar de toda esa batería de sanciones y todas esas amenazas de guerra, porque hay que también recordar que hubo una amenaza de guerra por parte de Francia y de un organismo regional que se llama la CEDEAO, pues no cedieron ni un ápice. De hecho, en esos días incluso formaron un gobierno de transición. Llamaron a Lamine Zein, que fue ya ministro de Economía y de Finanzas
en el año, a principios de los años 2000 hasta el 2010, o sea, una persona realmente con una trayectoria seria, los militares le llamaron, este hombre estaba trabajando en el extranjero, había tenido una experiencia en el Banco Africano de Desarrollo y es el actual primer ministro de Níger. En aquel contexto de histeria internacional, hace un año, en el mes de agosto, en el cual este país, muy desconocido por esas razones, el hecho de que simplemente lo que se conoce del Sáhel es que son zonas que regularmente a lo largo de las décadas han habido problemas de sequía y de hambrunas muy grandes. En aquel momento hubo una amenaza de guerra contra ese país al mismo tiempo que se estaban aplicando las sanciones. Ese fue para mí la motivación de ponerme a escribir este libro. El rechazo frontal a una nueva guerra occidental contra uno de los países más empobrecidos del mundo. Eso hubiera podido ser la repetición de la guerra de Libia. Entonces yo me puse a investigar de dónde estaba surgiendo toda esa ola de revueltas contra el neocolonialismo. Y desde el punto de vista de los medios, grandes medios, que cuando hablamos del tratamiento informativo del continente africano, pues es muy menor, muy relativo, hay pocos artículos, pocos países en los cuales el lector pueda tener un seguimiento de manera regular y comprender qué está sucediendo. Evidentemente el mundo es muy grande, pero yo creo que en ciertos países creo que tenemos que tener una responsabilidad y conocer la historia. En el caso de Níger, que Francia quisiera hacer una guerra contra Níger, movilizando a los países de la región, porque era una guerra con la coartada de la CEDEAO, es decir, tropas senegalesas, tropas de Costa Marfil, de Nigeria, del país vecino del sur, un país gigante, muy importante en términos económicos. Esas tropas africanas se les estaba promoviendo para que fueran a hacer la guerra al Níger. Bueno, pues esos militares, junto a la movilización popular, lograron defender el proceso. Y hoy estamos prácticamente a un año del aniversario de esa toma de poder. Hay que saber que desde las primeras semanas tuvo lugar un acontecimiento muy importante. Ese acontecimiento fue la declaración por parte de Mali y de Burkina Faso, países hermanos, países que tienen en común que no tienen acceso al mar y que han protagonizado golpes de estado militar. Esos dos países hicieron una declaración histórica, yo creo que en la historia de la lucha de los pueblos del mundo. Dijeron, si declaran la guerra a Níger, es como si nos estuvieran declarando la guerra a nosotros. Es decir, que vamos a defender con todo lo que se prepare, vamos a ir a defender a los hermanos nigerinos. Yo creo que hay que medir la importancia, la trascendencia histórica de ese hecho. Hasta hace muy poco, los países africanos, en particular en esa región, han estado sometidos a la agenda desde el punto de vista de la defensa, de la seguridad. Han estado realmente en un proceso de recolonización. Estamos hablando de un refuerzo de las bases militares, de la cooperación en seguridad, tanto con Estados Unidos como diferentes países europeos. Mali, de hecho, es el país donde todo esto comienza. Todo esto comienza en el 2020 cuando el actual presidente Assimi Goïta, un militar que había estado patrullando, digamos, junto a las tropas francesas en el norte de Mali,
tomó el poder y puso en marcha digamos, un giro completo, total, en la mirada que había hasta ese entonces. El gobierno de Mali decidió que todas las tropas que estaban en su país no habían sido capaces de enfrentar el desafío del terrorismo. Hay que saber que una tercera parte del territorio maliense estaba, desde el año 2012, pues en manos de grupos de rebeldes tuareg, de diferentes grupos armados, que se llaman, bueno, terroristas, se pueden utilizar diferentes términos, y al ejército nacional maliense, el ejército francés, en una actitud colonial, le impidió entrar en su propio territorio para luchar, para combatir. O sea, en un momento en el cual se habían sacado a la luz ya, desde hace mucho tiempo, revelaciones de la complicidad entre el ejército francés y ciertos grupos rebeldes en el norte de Mali. Hay que saber que la crisis en Mali surge, por una parte, históricamente por grupos rebeldes tuareg, ciertos grupos tuareg, no todos, representantes, y por grupos terroristas también que aparecen, grupos armados, y todo esto es una desestabilización que venía de la guerra de Libia, curiosamente, provocada también en gran parte por la actitud francesa. Así que esa zona de mucha movilidad, digamos, zona desértica, en Mali, con frontera en Argelia, y luego por esa zona, desde Libia, habían transitado armas y dinero, digamos, que financiaron esa desestabilización en Mali. Todo esto está perfectamente documentado e incluso explicado por altos mandos militares del ejército francés. El jefe de Estado Mayor del ejército francés, general Lecointe, está citado en el libro, planteó que el ejército francés debía permanecer en el Sahel 30 años más, hasta 2050. Bueno, y al mismo tiempo, Assimi Goïta, quien ahora es presidente de Mali, se le impidió acceder, se le dijo, no, ustedes no entran aquí, somos nosotros y nos ocupamos de esto, en una actitud perfectamente colonial. Bueno, esta es un poco la historia de un proceso que, como he dicho, comienza en Mali, está explicado en el primer capítulo del libro, y luego ha continuado en Burkina Faso, con una historia muy especial también. En Burkina Faso, en el año 2014, hubo una revolución popular, una nueva revolución, después de la que ya tuvo lugar en los años 80 con Thomas Sankara, que es una figura mundial de la izquierda, digamos, de las ideas progresistas, y que ese pueblo, esa juventud, en los años 80, se le cortó completamente las alas después del asesinato de Thomas Sankara. Blaise Compaoré fue el dictador de Burkina Faso durante, bueno, hasta esa crisis del año 2014. Desde esa caída de Blaise Compaoré, que es el aliado de Francia, resulta que en Burkina Faso se ha intensificado muchísimo el fenómeno terrorista, a unos niveles muy importantes. Esto es una realidad que existe ahora. Bueno, desde el punto de vista europeo, la gran preocupación y que justificó la guerra de Mali fue que hubiera un santuario terrorista en esa zona. Y eso justificaba, y sobre todo, ese santuario terrorista es percibido por los responsables de la seguridad europea, de la OTAN, etc., como una fuente de migración. Entonces, ese es el punto de vista europeo. ¿El problema cuál es? Supuestamente, que esas zonas sean desestabilizadas y que haya mucha migración que vaya para el norte, ¿no? Pero este libro mira hacia el sur, y yo me intereso desde el punto de vista africano. Entonces, desde el punto de vista africano, lo que está sucediendo es muy interesante. Estos países están tratando de recuperar su soberanía nacional, difícilmente, con dificultades, no se puede negar. Tienen el gran desafío de derrotar pues esas tentativas de
de desestabilización, pero al mismo tiempo lo que sucedió en el caso de Níger, desde el golpe de Estado, fue que esos dos países, Mali y Burkina Faso, manifestaron un compromiso total, como si ese país hermano fueran ellos mismos. Y recientemente el presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso repitió la frase. Dijo: cuando dijimos que si declaraban la guerra a Níger es como si nos declarasen la guerra a nosotros, eso valió ayer, vale para hoy y vale para mañana. ¿Qué sucedió? En el proceso de escritura de este libro, esa frase, esa declaración fue tomada muy en serio. Yo me la tomé muy en serio. La declaración de guerra de Francia me la tomé muy en serio. Y el 16 de septiembre de 2023 tuvo lugar un acontecimiento impresionante que consiste en la creación de la Alianza de Estados del Sahel. Es decir, que esos tres países no solo tienen características comunes a nivel geográfico, a nivel de la economía, y también tienen el problema común del terrorismo, pero es que a partir de la creación de la Alianza de Estados del Sahel están definiendo un pacto de defensa común, pero al mismo tiempo están planteando un proyecto de desarrollo en común. Y para hacer eso efectivo, no solo hay un cuestionamiento a nivel de las bases militares extranjeras, que ya ha sido realizado la expulsión de las bases militares extranjeras. Hay que saber que Níger, frente a la declaración de guerra, lo que hizo fue: el embajador francés es persona no grata. Ese embajador francés se quedó refugiado, a pesar de todo, como si estuviera en su casa, rompiendo todas las reglas de diplomacia posible. Cuando se declara persona no grata, la persona tiene que irse. Ese hombre se quedó allí porque allí tenían una agenda de desestabilización. Se le puso una fecha para la expulsión de las tropas francesas. El 31 de diciembre de 2023, todas las tropas se fueron. Recientemente, en el mes de febrero o marzo, las tropas estadounidenses se les dijo: ustedes se van. En un plazo muy cercano, todas las tropas estadounidenses van a marcharse de Níger. Las bases militares de Francia, de Estados Unidos y próximamente de Alemania van a marcharse de Níger. El mecanismo neocolonial del sistema monetario del franco CFA, que es un mecanismo que Francia puso en marcha para mantener a esos países en su esfera de influencia, está siendo cuestionado y es uno de los pasos siguientes. Entonces, hace solo unas poquitas semanas, de la Alianza de Estados del Sahel se ha pasado a la Confederación de Estados del Sahel. Y esto es un acontecimiento no solo muy importante para millones de africanos que tienen en su mirada, en su visión, la idea de la unidad de África, sino también desde el punto de vista de las fuerzas progresistas en el mundo, quienes son conscientes del problema que el sistema capitalista está produciendo a nivel mundial, de las crisis a repetición, del fomento de la ideología fascista, tanto en Europa como en Estados Unidos como en Latinoamérica. Lo que está sucediendo en África es un cuestionamiento real del orden del sistema capitalista, en el cual a esos países se les estaba destinando a exportar materias primas y a no poder industrializarse. Cuando empezaba explicando la idea, el hilo conductor de que en estos países hubo falsas independencias, hay que saber que en los años 60 hubo, a nivel de los países del sur, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamaba como el consenso de Bandung. Bandung fue una conferencia que tuvo lugar a mediados de los años 50, en el cual líderes anticoloniales se reunieron y empezaron a defender sus propios intereses. Después de las independencias africanas, ese proceso se estaba consolidando muy fuertemente. Y la idea de un desarrollo de los países del sur fue
fue muy teorizada y hubo muchas experiencias que tuvieron lugar. En Mali hubo una experiencia con Modibo Keïta en particular. Mali también tuvo una tentativa de federación con el país hermano, con Senegal. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día tiene una historia que yo trato pues de honrar también a través de diferentes ejemplos en el libro, de que cuando dicen a ciertos medios o ciertos periodistas cubriendo la actualidad en el continente africano que esto es simplemente un discurso, el neocolonialismo es algo demagógico, yo creo que se pierde de vista la historia del colonialismo y la historia del neocolonialismo. Cuando en los años 60 se producen las independencias, muchos de aquellos líderes dijeron que su objetivo, no sé si ustedes recuerdan aquí una frase que se ha atribuido a Nelson Mandela, en realidad me parece que la frase original estaba en otro contexto, formulada por Kwame Nkrumah, pero poco importa. A menudo aparece esta frase que dice: nuestra libertad no será completa sin la independencia, sin la libertad real del pueblo palestino. Es una frase atribuida a Nelson Mandela, pero yo he encontrado una frase formulada de manera similar por Kwame Nkrumah, y en realidad refleja muy bien lo que eran los debates de aquella época. En 1958, por ejemplo, para tener una idea de lo que significa este nuevo panafricanismo hoy en día, en 1958 Kwame Nkrumah dijo que el deber de todos los estados independientes es ayudar y acelerar la independencia de los demás, que no eran aún independientes, prestando pleno apoyo a todos aquellos que recurren a los medios pacíficos de la no violencia, así como a aquellos que se ven obligados a responder a la violencia con la violencia. No fue otra cosa la que planteaba Frantz Fanon, quien era un psiquiatra establecido en la Argelia francesa y que día tras día tenía que hacer frente a casos clínicos de pacientes dentro del marco de un sistema colonial en el cual lo que él percibía era una deshumanización completa. Frantz Fanon abandonó su oficio y se volvió militante de la causa por la liberación de Argelia, y en particular defendiendo el uso de la violencia contra quienes obligaban a los pueblos colonizados a resistir con la violencia. Todos estos eran debates de aquella época, y cuando hoy pensamos que son militares quienes han tomado el poder, nos guste o no, existe una correlación de fuerzas que muy difícilmente, por no decir imposible, se ha podido efectuar desde la década de las independencias. En este libro también cito pues esta historia, que cuando dicen que el neocolonialismo es un simple discurso demagógico, curiosamente, tanto desde discursos periodísticos de grandes medios como desde discursos académicos, creo que a menudo olvidan la serie de golpes de Estado, la serie de asesinatos políticos de líderes de los países africanos, de Latinoamérica y de otros lugares del sur, que corresponden exactamente a esa estrategia neocolonial. Hay que saber que esas estrategias neocoloniales pues son como una guerra multiforme. He dicho golpes de Estado, el caso de Modibo Keïta, Kwame Nkrumah en Ghana también. Hubo asesinatos, podríamos decir, en la lista de los crímenes del neocolonialismo, porque son conocidos los crímenes del colonialismo en su forma clásica. Hoy mismo los estamos viendo en el caso de Palestina, en Gaza. Pero los crímenes del neocolonialismo a menudo son un poco menos visibles, pero debe hacerse un mínimo recuento de esos crímenes. Yo quisiera también mencionar
el asesinato sistemático de la dirigencia de la UPC en Camerún, que era una tentativa de, de derrocar al gobierno títere de aquella época en Camerún. Los líderes fueron asesinados en Ginebra, en Suiza, en diferentes escenarios, incluso en Europa. Fue algo similar un poco a cómo tuvo lugar el Plan Cóndor en Latinoamérica. Es decir, que no solamente los estados cooperaban entre sí para asesinar a los dirigentes sociales en diferentes países de Latinoamérica, sino que incluso fuera de las fronteras, en Estados Unidos, Orlando Letelier, en las calles de Washington fue eliminado, un diplomático de Allende, o incluso en Europa fueron eliminadas ciertas figuras. Y el caso de los militantes sudafricanos contra el apartheid es otro de los casos en los cuales se debería hacer un mínimo recuento por honrar la memoria de esos luchadores por la libertad, y fue algo realmente sistemático, ese asesinato selectivo de ciertas figuras. Y luego otro de los casos del neocolonialismo es el secesionismo a veces. Es la partición territorial, es el apoyo a ciertos componentes de la sociedad prometiéndoles una nación, un nuevo territorio. Fue el caso en Mali. Sigue siendo el caso en el Sahel, es decir que a ciertos grupos tuareg se les ha prometido una nueva nación, el Azawad, considerando que que quienes se han beneficiado de los recursos y de las independencias en el continente africano, en esos países, pues son otros y no son ellos. Pero también hay una dimensión de racismo, ya que se considera que los tuareg piensan que quienes están en el poder son africanos negros y ellos no lo son. Entonces, toda división es utilizada también por el neocolonialismo en estos escenarios, pero hay que saber, en particular en Níger, Mali, Burkina Faso y en muchos de estos países, las fronteras fueron algo artificial, dictadas por el colonialismo, y eso tiene una doble, es un arma de doble filo. Por un lado, es una fuente de desestabilización cuando potencias extranjeras quisieran utilizar o prometerle algo a ciertas etnias o grupos, pero al mismo tiempo, dentro de la conciencia nacional, hay una mezcla importante entre los grupos étnicos, etc. Yo quería terminar explicando ciertos pasos importantes, algunos acontecimientos importantes que han tenido lugar, ya no solo a nivel de la soberanía nacional, sino más allá de lo que podría ser una perspectiva de desarrollo para Níger y para estos países del Sahel. En particular, hay una apuesta en Burkina Faso, por ejemplo, de una visión del desarrollo endógeno, de contar con sus propias fuerzas en Burkina Faso, pero también en Mali y en Níger. Hace poco fue hecho público un documento estratégico también de la visión nacional para el desarrollo de Níger por el presidente Tiani, en el cual algo importante es que cuentan con un financiamiento autónomo de su presupuesto, lo cual es algo completamente hasta ahora impensable. Son países en una situación tan dependiente de los organismos de financiación internacional, de proyectos del Banco Mundial, de FMI, etcétera, que hasta ahora eso era impensable. Pero hay algo que es muy importante, que es la solidaridad que se está desarrollando. Níger tiene varios proyectos a partir de sus propios recursos. Es algo que no he mencionado y que salió evidentemente en el centro de la atención mundial. Cuando Francia se interesaba tanto por Níger es porque históricamente ha estado explotando el uranio
en forma de monopolio. Desde el descubrimiento del yacimiento del uranio, es una materia prima estratégica que le da a Francia la ilusión de que es independiente en el plano energético, cuando en realidad sin el uranio de Níger pues no funcionarían sus centrales nucleares, aunque últimamente están diversificando fuentes. Bueno, pues esa fue una razón, evidentemente, de que Francia se interesase por mantener a su presidente vasallo, títere. Pero es que, en realidad, el control de Francia ha sido bastante perverso. Es decir, que habían varias minas, una que se terminó de explotar, los recursos se terminaron, pero había un yacimiento en Imuraren que Francia lo tenía previsto explotar desde hace más de 10 años, pero que por el bajo precio del uranio a nivel mundial había decidido mantenerlo como reserva. No sé si podemos imaginar algo así, es decir que según el contrato hay diferentes fases de exploración, etc. Y en un momento dado, la empresa a la cual se le concede el permiso de explotación está obligada a explotar la materia prima porque el Estado necesita sus ingresos para su presupuesto nacional. Pero Francia consideraba que eso era suyo y que era impensable que ese contrato fuera a ser cumplido tal cual. Las autoridades de Níger han roto ahora ese contrato diciendo ustedes no han cumplido los términos del contrato. Así que Francia se ha quedado sin esa mina, con inversión que tenía importante allí. Bueno, estos son una serie de actos, pero por ejemplo, el petróleo es un recurso importante para Níger en los próximos años. Es un recurso que está siendo explotado desde hace muy poquito. Hay un oleoducto hacia Benín y esta explotación del petróleo no es solo en su forma bruta, sino que en el periodo de Mamadou Tanja, en el gobierno precedente, se creó una refinería de petróleo. Bueno, pues esta visión es una visión estratégica, porque le ha permitido en estos meses, y ahora es una medida que han puesto en marcha, es de alimentar a los países vecinos con carburante para sus centrales térmicas. Cuando uno piensa que el comercio interafricano y las relaciones entre esos países de manera estructural están orientadas hacia el exterior, es mucho más importante el comercio con otros continentes que entre propios países africanos. Eso es la perspectiva que se está ahora planteando. Esa es la realidad que hace que estos golpes de Estado militar sean apoyados por muchas personas regularmente en las calles. Hay cierta visión que infantiliza a los pueblos africanos, considerando que esos militares tienen tanta capacidad de seducción o como si les estuvieran siempre manipulando, que es como si hicieran un chasquido y los pueblos salieran a aclamar a los líderes. Yo no creo que sea la realidad. También hay cierta visión dominante que plantea que estos militares están echando a los ejércitos occidentales para acoger a la cooperación militar rusa, es decir, con otros países. Yo tampoco creo que sea así de sencilla la cosa. Yo en el libro planteo que estamos en un contexto de nueva Guerra Fría. Esto es una realidad innegable. Nosotros lo estamos viendo aquí, toda la propaganda rusófoba. En los Juegos Olímpicos creo que han habido 12 atletas rusos nada más. Curiosamente, el presidente del Estado sionista está asistiendo a la inauguración de los Juegos Olímpicos mientras está habiendo un genocidio total en Gaza desde hace meses y está siendo aclamado por el Congreso estadounidense también, uno de los principales genocidas. Así que yo creo que en ese escenario de Guerra Fría, de nueva Guerra Fría,
los países del sur tienen dos opciones: someterse, seguir sometiéndose, como lo han estado haciendo, con la complicidad de dirigentes vasallos a los intereses imperialistas, o buscar sus propias vías de desarrollo. Ya es algo que en los años 60 muchos de aquellos dirigentes habían comprendido. Ben Barka, he olvidado citarlo, pero fue uno de los líderes anticolonialistas que fue asesinado en el año 1965, junto a toda esa lista de personas que no todos estaban con las armas en mano como Che Guevara en la jungla. Mehdi Ben Barka, por ejemplo, le secuestraron en las calles de París, en una cervecería que se llama Lip, y hasta el día de hoy no se sabe dónde están sus restos. Su viuda ha fallecido hace poco sin saber dónde están los restos. Así que, bueno, yo quería dar algunas informaciones sobre lo que está sucediendo en los países del Sahel, en particular Mali, Burkina Faso y Níger. Pero como habéis visto, esto es algo que va mucho más allá, y en realidad comprender lo que está en juego ahí creo que nos permite comprender mejor los desafíos de los pueblos del mundo en lo que es el derecho al desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, en los años 60 hubo todo un pensamiento de la ideología del desarrollo. Consistía en que desde los economistas ortodoxos de capitalismo se supone que los países del sur están atrasados, y que siguiendo las preconizaciones de los expertos en gobernanza y en economía, algún día alcanzarán la situación de los países desarrollados. Bueno, en los años 60, en toda aquella corriente de pensamiento y de luchas, se llegó a la conclusión de que no era así, y que del funcionamiento capitalista que había un centro y había también un capitalismo periférico, y es decir que todo estaba interconectado. Y Samir Amin, un economista egipcio, publicado por la misma editorial Viejo Topo de este libro, que aconsejo mucho también leer, había explicado claramente que la única manera de que se pudiera combatir al capitalismo desde los países del sur y salir de ese empobrecimiento provocado, de esa desindustrialización, de ese secuestro de la herramienta que es el Estado para satisfacer las necesidades de los pueblos, era crear bloques regionales en el cual hubiera una cooperación en función de sus necesidades y sus potencialidades. Y eso es lo que están haciendo ahora estos inteligentes dirigentes militares, con el apoyo del pueblo y con otros gobernantes que están en estos procesos. Así que, bueno, pues muchas gracias por la atención, y si quieren pues podemos responder también a algunas preguntas o algunas interrogaciones o comentarios, sencillamente porque se puede hablar mucho de esto, pero a veces hay también, bueno, muchas dudas o noticias que hemos oído. A lo mejor podríamos conversar sobre lo que os interese sobre el tema de continente africano, sobre todo África del Oeste y el Sahel. Cuando hablas de terrorismo, ¿qué es? ¿Terrorismo islamista? ¿Terrorismo allí entre ellos? Y luego también, ahora dices que hay echan a los franceses, echan a los americanos, pero también Rusia y China tienen más influencia en el continente africano. ¿Eso cómo afectará? ¿Puede ayudarles o es otro nuevo colonialismo? ¿Y qué zonas de África? ¿Tú crees que África se recuperará alguna parte? Que veremos que hay una unidad, que mejoran, que la gente ya no quiere irse, que no hay asesinatos, que no hay golpes de Estado. ¿O es cada títere allí, cada vez su pequeño reino y hasta que lo tumba otro? ¿Tú crees que puede cambiar África? Eso. Y luego también todos los flujos que hay hacia Europa, eso. Si tienen allí estabilidad y riqueza, quizá no
no se arriesgan a cruzar el Mediterráneo y morir en el Mediterráneo, no sé. ¿Cómo lo ves tú eso? Muy bien, son varias cuestiones. ¿Tienes otras? ¿Las he apuntado? Vale, vale. ¿Otras Sí, te quería cuestiones? preguntar. ¿Sí? Como quieras. No, eso, que estamos en un tiempo convulso. Yo coincido contigo en lo de la Guerra Fría, pero creo que va a ser corto, porque se están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo muy graves. Entonces, ¿qué papel piensas tú que realmente está haciendo Rusia en África? ¿Otra? Sí, te quería preguntar que has comentado esta interrelación entre los tres países, pero claro, si hay una asfixia económica, realmente ¿cómo pueden entre ellos ayudarse económicamente? Porque me dices, vale, nosotros tenemos petróleo, te dejamos petróleo, por decirlo de alguna manera, para que puedas tú mantener tus centrales térmicas, pero todo eso, lógicamente, tiene que haber un intercambio económico de alguna forma, ¿no? Y no acabo de ver muy claro, estando tan empobrecidos como están, cómo se puede esto mantenerse. Claro que la asfixia que va a mantener Europa, Estados Unidos, etcétera, va a ser total, o imagino que va a ser total. Vale. Tiene que ver un poco con el tema de las sanciones. ¿Sí? Bueno, comenzamos a lo mejor con la pregunta esta última. No lo he explicado en el relato un poco de los acontecimientos, pero a principios de año la CDAO, que se había caracterizado por que es un organismo regional, en principio con objetivo de desarrollo económico, que ha sido politizada y que ha sido percibida claramente en lo que se ha convertido, es decir, una herramienta neocolonial, la CDAO ha ido retrocediendo desde las sanciones, desde la asfixia económica, el cierre de fronteras total, etc., hasta la retirada de las sanciones. La CDAO hacia Níger, en particular porque ciertos países miembros de la CDAO han recibido un duro golpe económico porque digamos que las economías de ciertos países dependen también del comercio transfronterizo, aunque como decía de manera estructural importante es débil, pero ciertos países, por ejemplo el caso de Benín, en el sur de Níger, que es un pequeño país costero, pues ha sufrido de la interrupción del paso de mercancía, digamos, del intercambio, del flujo de mercancías con Níger. Entonces, ¿qué ayuda es posible en situaciones de asfixia económica? Es que en realidad Níger ha vencido en ese plano. Es decir, que la resistencia que ha ofrecido durante meses ha permitido que retrocedieran los actores de injerencia y de agresividad. ¿Cómo? Bueno, hay que hacer todo ese relato de los hechos, que en realidad es la historia de la resistencia después, en los meses recientes. Pero son pasos también, de cierta manera, tácticos, inteligentes. Porque, voy a dar un ejemplo. En el mes de diciembre, representantes del Banco Mundial fueron a Níger y se reunieron con Lamine Zein. Lamine Zein es un economista de gran prestigio en el continente africano, puesto que estuvo trabajando, ya fue durante una década ministro de Finanzas y luego estuvo trabajando en el Banco Africano de Desarrollo, y los militares, desde que dieron el golpe, le llamaron y él vino. ¿Cómo un hombre de esa carrera va a comprometerse con unos militares pensando que eso tendría 4 días en contexto de guerra, de asfixia económica y todo? Porque hay una estrategia clara. Y esa estrategia forma parte de la alianza de Estados del Sahel, que no lo sabemos con certeza, pero yo diría que esa visión proviene ya del Mali, de Burkina Faso, proviene ya de un trasfondo. Cuando el Banco Mundial con sus representantes llegan a Níger, la primera cosa que hace Lamine Zein, sentados, es decirle 4 verdades. Primero, el Banco Mundial quiere retomar, digamos, el sistema de crédito
y recuperar también, digamos, el dinero que había, pues, deuda, digamos. La MinCEN les dice, la primera cosa que les dice, ustedes, cuando aquí nos hicieron sanciones, en lugar de mantener sus proyectos supuestamente de desarrollo, de ayuda contra la pobreza, pensando en el pueblo de Níger, ustedes se sumaron a esa iniciativa y nos dejaron y nos boicotearon. Y les estuvo poniendo las cosas un poco claritas, diciendo, vamos a seguir cooperando entre nosotros. Pero les dijo claramente, ustedes se han comportado mal. Bueno, lo que está sucediendo y lo que va a suceder entre estos actores de instituciones financieras, pienso que es que esas instituciones ya no van a imponer a Níger decisiones políticas. Sabemos que el consenso de Washington, el neoliberalismo, significa recortes en los presupuestos del Estado, etc. Es decir, que les dejan financiación y al mismo tiempo les obligan a hacer recortes en los presupuestos del Estado. Pero yo creo que en la medida de lo posible, lo que Níger está planteando, y yo espero que estos tres países vayan a llevar a cabo una negociación, es que una negociación hasta el día de hoy, no era posible. Lo que había era un sistema de vasallaje, que lo explico en un capítulo del libro, que es el vasallaje, es decir, el sometimiento a las políticas neoliberales. Eso no significa que de la noche a la mañana sus países puedan vivir sin financiación internacional. De hecho, no pueden. Y están retomando ahora relaciones con Banco Mundial, con FMI, etc. Eso significa una normalización, pero una normalización basada en una nueva posición, una posición de defensa de la soberanía, que creo que es un cambio sustancial. Así que las sanciones fueron derrotadas por un pueblo de pie que tiene también una gran parte de estas sociedades de estos tres países todavía están basados en una economía de agricultura de subsistencia, y yo creo que es una lección la resistencia a las sanciones, porque el pueblo, en lugar de decir que la culpa era de los militares y por lo tanto salir a protestar contra los militares por el sufrimiento que tenían que vivir durante meses, se mantuvieron firmes identificando al enemigo, y el enemigo es el neocolonialismo. La pregunta sobre qué está haciendo Rusia en África, pues Rusia está en África defendiendo sus intereses, pero la pregunta también se puede plantear qué están haciendo los africanos con Rusia. Y Rusia y los africanos están estableciendo una relación diferente, y creo que está basándose en cierto respeto mutuo, en el sentido de que hay una cooperación militar que no está concebida como un sometimiento a la agenda rusa en el continente africano desde el punto de vista militar. Cuando, por otra parte, en esta pregunta se debería ampliar también, porque la nueva cooperación de Níger y de estos países no es solo con Rusia. Hay una ampliación de los socios: Turquía, Irán, China, y por lo tanto hay una transferencia tecnológica también que desde el punto de vista militar sabemos muy bien que la tecnología de punta es muy necesaria en estos territorios tan vastos para hacerle frente a ese desafío. Y por ejemplo, el uso de cierta tecnología, hay instructores militares rusos, lo cual desde el punto de vista de estos gobiernos plantean que no están allí dictándole órdenes de cómo deben llevar a cabo las operaciones, están allí formándoles,
lo cual ya es un cambio también sustancial. Pero desde el punto de vista general, más allá de la cuestión militar, que yo no soy analista militar, Rusia está también vendiendo armas al continente africano. Hay un comercio de armas muy importante, innegable, y Rusia también tiene interés en las materias primas del continente africano, al igual que China. Pero la cuestión es, desde el punto de vista africano, por primera vez en la historia de las independencias, muchos de estos países sometidos a la injerencia francesa hoy tienen la capacidad de decidir quiénes son sus socios. Esa es la noticia. Y los pueblos africanos apoyan esta política de ampliación de socios internacionales, porque estaban hartos de que les dictaran órdenes los franceses. Y estaban hartos de ser infantilizados. Como si estuvieran manipulados. Como cuando, si establecen relaciones con los rusos, es porque los rusos les manipulan a ellos. Ellos no lo perciben así. Al menos yo, en los intercambios que tengo con compañeros. La pregunta es sobre la cuestión del terrorismo y el yihadismo. Yo he trabajado sobre el análisis de las estrategias de guerra y también he trabajado sobre la cuestión del fenómeno del terrorismo desde el punto de vista de periodismo de investigación. He hecho unas cuantas entrevistas con especialistas en el tema. En particular, una entrevista muy interesante con una catalana, se llama Dolors Bramon. También una referencia muy interesante en estos temas. Resulta que desde el punto de vista de estos países, en particular Níger, por ejemplo, porcentaje de la religión musulmana es importante. No se puede hablar de yihadismo desde el punto de vista de la población mayoritaria, porque la yihad no es equivalente, no es sinónimo a un atentado terrorista ciego contra civiles. Por otro lado, lo que está sucediendo es grupos armados que toman por objetivo a los militares y a intereses del Estado. Eso es lo que está sucediendo. En el caso de Siria, que yo he trabajado en ese tema un cierto tiempo, haciendo traducciones en particular, yo traduje un informe de un observador que conocía muy bien lo que estaba sucediendo en aquella época, cuando era muy difícil abordar de lo que estaba sucediendo realmente en Siria, y cuando el relato dominante era que el gobierno de Siria estaba pues aterrorizando y masacrando su propia población. Bueno, creo que la realidad en Siria se ha revelado un poco diferente a ese relato un poco unidimensional, propagandístico. Y recuerdo que me llamaba mucho la atención, en aquel informe de unas 30 o 40 páginas que traduje al castellano, que se puede encontrar, podría poner el enlace, cómo aquellos grupos de terroristas asesinaban selectivamente a todo aquel que era asimilado como funcionario del Estado en Siria. Por ejemplo, un trabajador de correos. Los trabajadores de correos en las ciudades, en los pueblos que estaban sometidos a aquel ataque y acoso progresivo de los rebeldes o terroristas en Siria, en aquellas zonas, eran asesinados salvajemente, tirados desde las azoteas, por ser asimilados a trabajadores del Estado. La información, se solía decir también que la información, desde el punto de vista de Siria, pues era propaganda. Y la información buena era la información de la OTAN, de los países miembros de la OTAN. Eso no era propaganda. Bueno, yo pienso, ahora estamos en una nueva fase igualmente, en la cual se está diciendo que la información que es producida por africanos de estos países, de medios, hay muchos, múltiples medios. No estoy diciendo que su situación sea ideal. De hecho, hay cierres temporales de medios en estos tres países por la situación de guerra. Hay periodistas que no están pudiendo hacer su trabajo como solían hacer.
es verdad. Pero hay que comprender cuál es la situación. Lo que yo rechazo es decir que todo lo que viene de esos países es mentira. No es verdad. O sea, yo creo que una fuente fidedigna de información son medios estatales de estos países. Porque en esos medios hay periodistas que están haciendo su trabajo. Muchas informaciones que surgen de esos medios estatales son hechos factuales, ¿no? Es innegable lo que está sucediendo. No estamos ante un relato propagandístico. Hay una defensa de los ejércitos y de esos gobiernos que puede ser percibida como algo exagerado desde aquí. Pero a veces puede ser percibido también como cierto culto a la personalidad. Relativamente. Pero hay la conciencia de la lucha contra el culto a la personalidad. En el documento estratégico del presidente Tiani, de Níger, está escrito negro sobre blanco que hay que combatir el culto contra la personalidad. Así que me gustaría que los periodistas occidentales de grandes medios me escuchen y que tomen eso en cuenta cuando vayan a decir que esos dirigentes solo les gusta que les adulen. Ese documento estratégico está destinado a los funcionarios de todo el país y a la gente que asimile cuál es el futuro de Níger según el gobierno actual. Así que el tema del terrorismo yihadista, que me ha apartado un poco del tema, es que para mí yo soy muy delicado en el término. Es decir, no considero que sea yihadismo. Hay la utilización de la religión con fines propagandísticos para unir, digamos, a grupos rebeldes, grupos armados. Punto. Para mí esa es un poco la cuestión. Y para mí, de hecho, muchos especialistas de ese fenómeno explican claramente que muchos de esos militantes que toman las armas no tienen ni idea de religión, nada. Nada. O sea, no conocen nada. Porque hay quienes leen el Corán y a lo mejor lo interpretan, no sé qué. Nada. No tienen ni idea. Muchos de esos jóvenes que toman las armas y van ahí a unirse a esos grupos. Es un fenómeno muy importante. Hay muchos grupos en diferentes países. Es muy conocido el grupo Boko Haram, que actúa en Nigeria, frontera con Camerún, etc. En Mali han habido muchos grupos. Y se está luchando, desde esos países se está luchando contra el terrorismo, o lo que se llama terrorismo. Pero hay, y quisiera también indicar esto, la lucha contra el terrorismo es una ideología. Si nosotros nos recordamos un poquito la guerra contra Irak, Bush, ¿cómo planteó eso? Condoleezza Rice, incluso, que forma parte del equipo de Bush, planteó que habría una estrategia, había un caos constructivo. Un caos constructivo. Los hechos, en el libro está citado, además voy a leerlo, los hechos muestran que la lucha antiterrorista oficial, entre comillas, antiterrorista, es un fracaso completo por parte de los ejércitos occidentales que yo califico de imperialistas. Voy a citar, hay dos citas al inicio del libro. Ministro francés de Asuntos Exteriores, Dominique Villepin, muy conocido por haber rechazado la guerra de Irak en su momento y que los estadounidenses boicotearon las patatas fritas porque en Estados Unidos se llaman los French fries. Dominique de Villepin dijo en declaraciones a la televisión francesa en septiembre de 2014: es hora de que Estados Unidos y Europa saquen las lecciones de la experiencia. Llevamos 13 años multiplicando las intervenciones militares: Afganistán, Irak, Libia, Mali. En 2001 había un foco de crisis terrorista central. Hoy hay cerca de 15, 2014. En otras palabras, las hemos multiplicado. ¿Por qué? Porque hoy el Estado Islámico es el vástago monstruoso de la inconsistencia y la arrogancia de la política occidental. Ministro de Asuntos Exteriores francés. Así que el concepto de lucha antiterrorista creo que va
está siendo reformulado y sometido a un proceso también de descolonización cultural. El presidente Assimi Goïta de Mali ha dicho: hay 3 tipos de terrorismo: el terrorismo armado, el terrorismo económico, el terrorismo comunicacional. Así que ellos ya están rechazando la mirada extranjera. ¿Qué es terrorismo? Hay terrorismo de grupos armados, hay terrorismo de grupos económicos que nos ejercen aquí una agenda exterior, que no podemos nosotros decidir dónde desarrollar nuestra industria estratégica. Y hay un terrorismo comunicacional que da la palabra a grupos que quieren desestabilizar nuestros países. En el libro también está apuntado el cierre de medios franceses que eran seguidos, más escuchados que los propios medios africanos. Radio Francia Internacional, RFI, France 24, medios que los africanos mismos escuchaban como si fuera la misa, ¿no? Así que eso es un proceso para mí de descolonización cultural que hay que cuestionar. Por eso, terrorismo yihadista, en primer lugar, yo creo que no debería usarse el término de yihad para esos grupos, sería darles una legitimidad que no es, como si lo que ellos dicen es verdad, mientras que no tiene nada que ver con la religión, lo que ellos están haciendo. Los atentados no tienen nada que ver con la religión. Y el terrorismo, creo que su combate contra el terrorismo va a permitir que se comprenda mejor, desde un punto de vista de un combate nacional, dónde surge el problema del terrorismo. Y en el libro también hay una cita interesante que no tenía previsto leer, pero voy a leer, de Aminata Traoré, antigua ministra de Cultura maliense. Aminata Traoré refutó la tesis humillante de estados sahelianos fallidos. El concepto de estados fallidos es otro concepto del imperialismo, para decir estos estados no son viables, ellos no pueden salirse por su cuenta, ellos necesitan nuestra ayuda. Aminata Traoré hizo pública esta acusación: todas las localidades mártires de esta maldita guerra antiterrorista, no de este maldito terrorismo, de esta maldita guerra antiterrorista, no son otra cosa que parcelas de un mundo global en llamas. Los estados del G5 Sahel, que es un dispositivo militar que ha sido ahora cancelado, que era una agenda francesa, debilitados por los programas de ajuste estructural y de las instituciones de Bretton Woods, por las leyes del mercado capitalista, sufren igualmente del ataque a Libia. 2 trampas obstruyen el horizonte de los pueblos. Por un lado, el rechazo de reconocer las causas reales del yihadismo, entre comillas, y de las migraciones. Es decir, el neoliberalismo y sus estragos. Y por otro lado, el amordazamiento de nuestros pueblos. Y yo creo que con el amordazamiento ya se refiere a la complicidad de los gobiernos vasallos corruptos, sometidos a la agenda exterior. La pregunta porque tenían varias preguntas, una sobre Rusia, si es otro nuevo colonialismo. Creo que en parte lo he respondido. Mi punto de vista, yo vivo en Casablanca desde hace 3 años. Y antes he trabajado sobre Latinoamérica. Mi mirada es hacia el sur. Y cuando se dice que Rusia es otro colonialismo, en el libro hay un capítulo que se llama Rusia tras los bastidores. Y en este capítulo trato de poner en perspectiva histórica, en perspectiva panafricana, no eurocéntrica, el papel de Rusia histórico en el continente africano. Rusia está permitiendo ahora que diferentes países, desde Etiopía hasta Marruecos, pasando por Burkina Faso, Burkina Faso son los países con menos desarrollo humano también, junto a Níger, son países con muy poco desarrollo, está permitiendo vislumbrar el desarrollo de la tecnología nuclear. Están pensando en construir centrales nucleares.
Cuando estos países, Níger, gran productor mundial de uranio, 42% de extrema pobreza, malnutrición infantil, no tiene acceso a la electricidad, sobre todo en las zonas rurales, tiene un mínimo acceso a la electricidad. Por no decir, ridículo las cifras. Mientras que está produciendo una materia prima estratégica que le da, supuestamente, las centrales nucleares a Francia, bueno, su supuesta independencia energética. Así que Rusia está llevando a cabo ciertos tipos de proyectos de cooperación. Por lo tanto, históricamente no ha sido una relación colonial. La historia del continente africano, desde la acumulación capitalista y la explotación de la mano de obra esclavizada, tiene culpables. Y estos culpables se pueden identificar en las élites económicas que han construido este sistema capitalista mundial. Rusia, yo lo digo en el libro, no es la Unión Soviética y es un país capitalista. Pero Rusia está actualmente en el centro de una nueva confrontación en la cual los países del sur, o los países que buscan su propia vía de desarrollo, rechazan sumarse a las sanciones occidentales contra Rusia y tratan de aprovechar esta situación para que Rusia les haga una transferencia a nivel tecnológico y puedan industrializarse. Yo creo que no corresponde exactamente a la definición de colonialismo. La pregunta muy interesante es la última de las que se me han planteado, es si la gente en esta nueva situación va a permanecer al lado de los dirigentes. Y es una de las cuestiones que a veces también surge en la propaganda. Yo califico de propaganda, yo sé que hay colegas periodistas, algunos, pocos con los que dialogo, pero a algunos les molesta. Pero yo considero que hay una propaganda pro-OTAN en los medios hegemónicos. Muchos periodistas rechazan ese concepto de medios hegemónicos, pues yo creo que sí, puesto que muchos medios repiten sin cesar el mismo discurso. Por cierto, algunos de esos periodistas me han admitido en privado que cuando van a escribir un texto en el cual hay alguna frase relativa a Rusia que no es negativa, pues no se puede publicar, ya que el texto tiene que ser claramente rusófobo. Si no es propaganda, pues ya me dirán qué es. Eso es lo que estamos comiendo informativamente todos los días. Así que una de las cuestiones es si los pueblos van a permanecer al lado de esos dirigentes. Bueno, uno de los dramas de ese fenómeno de desestabilización de grupos armados de terrorismo es el desplazamiento. El desplazamiento en África es mayoritariamente interno, a pesar de toda la histeria mediática en torno a la migración. Yo personalmente soy antimilitarista. No me gusta en particular ni el ejército, ni la gestión de las cosas por el ejército. Pero creo que estos procesos merecen ser conocidos y defendidos por la apuesta que están llevando a cabo, no por el uniforme, sino por los pueblos. Estos pueblos están defendiendo a sus dirigentes porque representan sus aspiraciones históricas y a una acumulación de luchas históricas. Y por otro lado, yo no defiendo particularmente la gestión de las fronteras tampoco. Es decir, que la represión de los pueblos en lo que se llama las crisis migratorias, estoy frontalmente en contra, al igual que tengo un rechazo frontal contra la guerra, que es lo que provoca a mí que escriba este libro. Y el desplazamiento de población en estos países es muy importante, con centenares de miles de personas dentro de cada nación, incluso, en particular en Burkina Faso. Pues estos dirigentes, en particular Ibrahim Traoré,
el hecho de luchar y de reconquistar ciertas zonas que estaban en manos de los grupos armados permite que las personas que estaban desplazadas vuelvan a sus pueblos y esas personas defienden ese proceso, porque saben que han vuelto a su hogar gracias a la lucha y a la inversión en el ejército nacional de estos países. No sé si he respondido a la pregunta, pero yo quería ser completo porque no se me puede tildar de simpatía hacia un régimen en sí militarista, sino que yo quiero completar la argumentación diciendo que es muy importante tener en cuenta la visión de los pueblos y su experiencia. Y esos desplazados internos están agradecidos con la lucha por la soberanía nacional. Quería añadir una cosa, y es que hay dos fases. Una que es la soberanía nacional y otra será la soberanía popular. En el momento en el que la participación de las masas africanas les permita una transformación de las estructuras sociales, que esos millones de personas que están viviendo en una agricultura arcaica puedan acceder a la modernidad y haya una lucha contra los sectores que a lo mejor están concentrando ciertas tierras y ciertos sectores del capitalismo de exportación con productos destinados a la exportación, se recuperen terrenos productivos. Y en ese momento, yo creo que hay muchos desafíos, pero en ese momento estaremos viendo hasta dónde va a ir lo que yo califico de revoluciones panafricanas. Y hasta ahora no hemos hablado de panafricanismo, pero bueno, si hubiera también habido personas que me hicieran la pregunta, podríamos hablar de la cuestión del por qué en el libro hablo de otro golpe de Estado por la revolución panafricana. Una cosa que también quería comentar es que en el libro hay un lema que es de José Martí, y es una frase que me ha inspirado a lo largo de la escritura y creo que es un lema internacionalista. José Martí, en su ensayo Nuestra América, José Martí es un pensador cubano que murió como guerrillero contra el colonialismo español, con las armas en la mano. Él era poeta, periodista, un escritor impresionante, y todo eso no era nada comparado al martirio. En su concepto etimológico, el mártir es el testigo, es el que muere dando testimonio. José Martí escribió esta frase que parece un poco banal en su ensayo, porque sus ensayos, sus textos son de una riqueza inmensa para la lengua castellana y para el pensamiento emancipador y descolonizador. Dijo que los pueblos deben conocerse unos a otros como si fueran a librar una batalla juntos. Y yo creo que él está interpelándonos, diciéndonos, preguntándonos a nosotros, pueblos del mundo, en búsqueda de una justicia, ¿cuál es esa batalla que tenemos que librar juntos? Yo creo que los pueblos africanos la han identificado, y esa batalla es contra el neocolonialismo. Y yo creo que cada pueblo debe identificar cuál es esa batalla histórica y por qué debemos conocer al pueblo nigerino y a los pueblos del Sáhel, y cuál es la solidaridad y el internacionalismo que se puede llevar a cabo para ayudar a que esos pueblos, en lugar de que vivan una situación como la que se está viviendo en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán, puedan hacer su propio camino de desarrollo e inventar formas originales para satisfacer sus necesidades. Y ese es un poco el trasfondo un poco del libro. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario más. Hemos hablado mucho, quizás. Gracias por la atención, muchas gracias por estar aquí. Estamos en un día caluroso, muy caluroso. Una pregunta.
Sí. ¿Es un mito que China ha comprado media África? Bueno, hay bueno, voy a intentar ser menos directo. Hay cierto discurso, hay algunos ensayos, algunos libros escritos por franceses. Hay que tener cuidadín, porque si son franceses, pues a veces ¿qué están planteando como doctrina, no? Y un libro que se llama China-Afrique. Como había el concepto France-Afrique, ellos dicen que ahora hay una China-Afrique. Y es que China se está quedando con los recursos de África. Y bueno, en este libro no lo explico todo. Y una de las cosas que no he explicado es el papel de China. Pero sí que, digamos que en el cuestionamiento de la France-Afrique, del papel, del monopolio que tenía Francia, y yo diría que además de la OTAN, porque en realidad Francia no deja de ser desde Sarkozy, que volvió a entrar a Francia en la OTAN, pues estamos en una Europa completamente avasallada también. Lo cual a mí, la verdad, me da más o menos igual. O sea, no me gustaría una Europa más imperialista de lo que es. Es una Europa que sigue al imperialismo estadounidense, pero al mismo tiempo, pues a Europa le gustaría tener su propio terreno de juego, sus propias aventuras militaristas, sus esferas de influencia, y a sus multinacionales quedarse con una parte del pastel más consecuente. China tiene sus intereses materiales en el continente africano. Que esté conquistando, el término de conquista, pues no lo creo apropiado. Al igual que comentaba que en el caso de Rusia no creo apropiado el término de colonialismo. Ahora, lo que hay que ver, y a lo mejor pueden consultar en internet una imagen, China Infraestructuras África, y van a ver una serie de construcciones de infraestructuras muy importantes. Esas infraestructuras corresponden a las del colonialismo, como lo hicieron el Imperio Británico y francés, en los cuales las vías de transporte, vías férreas, eran simplemente desde la mina hasta la costa para llevarse las materias primas. Me parece que no. Habría que echar un vistazo, pero yo creo que la densidad de la infraestructura china en África muestra que hay una cooperación en cierta manera de beneficio mutuo. Pero yo soy africano de adopción y yo creo que habría que preguntarle a los pueblos africanos qué están ganando o perdiendo con la presencia de China. En el caso de Níger, puedo dar un ejemplo concreto que está reflejado en el libro, y es la construcción, la refinería de petróleo. Esa refinería de petróleo construida con capital chino no la quería Francia. Está explicado en el libro. El ministro de aquella época de Francia, Arnaud Montebourg, que es percibido como un soberanista, dijo claramente que tenían que luchar contra los chinos porque estaban ahí quitándole parcelas de intereses a Francia. Y resulta que el presidente Mamadou Tanja, antes de que le dieran un golpe de Estado, amplió socios con Irán, con China, con Venezuela, y la construcción de la refinería de petróleo, que significa que no solamente van a exportar el petróleo en forma bruta, sino que van a tener carburante ahí para poder hacer funcionar sus industrias relativamente. Esa construcción de refinería fue gracias a capital chino. Y el oleoducto, igualmente hay una empresa china ahí. Así que yo creo que el caso de estos dos ejemplos que yo conozco y que cito en el libro sobre la presencia china en Níger muestran que no están allí conquistando, sino que están allí ayudando a que el Estado de Níger recupere ingresos y pueda financiar sus propios proyectos de desarrollo. ¿Alguna pregunta o comentario más? Si no, os agradezco mucho. Simplemente añadir una cosa, y es que este libro también forma parte de un compromiso en la batalla de la información.
Yo agradezco al editor, aquí presente, Miguel Riera, muchas gracias por estar aquí, por la confianza al publicar este libro sobre un tema poco conocido, no se sabía qué impacto tendría esto a nivel de la actualidad, porque ha habido muchos temas de actualidad, y publicar un libro significa una apuesta. La industria editorial yo pienso que está en horas bajas, a mí me basta con ver a la juventud, porque yo soy profesor, y creo que un libro es una herramienta para profundizar en ese conocimiento del que yo estaba hablando, conocimiento de lo que es el imperialismo y lo que es la lucha de los pueblos por una justicia. Y la información es un terreno de batalla. Yo quiero decir simplemente que este libro no le gustará para nada a las instituciones y think tank que se están desarrollando desde próximos a los ejércitos, en particular en Francia. Hay un documento de la Escuela de Guerra Económica, no sé, algo así se llama, que estaban planteando los desafíos que ellos tienen, y esto es un instrumento en esa batalla de la información. Ellos han identificado que hay una ideología peligrosa, como en el siglo XIX el comunismo era el fantasma que recorría Europa, el panafricanismo está recorriendo África. Y yo creo que es importante que se compre, se ofrezca el libro para dar a conocer un poco también, a través de un ensayo, una explicación histórica de los últimos 10 años, un poco por dónde están yendo los tiros y lo que se prepara, ¿no?, para después. Así que agradezco mucho a la editorial, y yo pienso que es muy importante el desarrollo de los medios alternativos, de las editoriales que hacen este trabajo, porque las ideas son alimento que necesitamos los pueblos, y teoría también. Si no, no se puede luchar en condiciones de igualdad, porque el desafío que hay es muy grande, ¿no? Así que, bueno, pues el libro hemos traído algunos ejemplares, así que si quieren, el libro está aquí, es un precio asequible, son 10 euros, y estaba pensado precisamente para poder difundir este tema de actualidad, y hay varios acontecimientos que van a producirse todavía en este año. En particular la salida de la CEDEAO, que será efectiva porque están como tratan de que un país como Senegal, con un nuevo presidente muy joven, les incite a volver sobre sus pasos. No lo conseguirán, la salida es irreversible, pero es muy interesante esta nueva confrontación que va a surgir seguramente. No van a quedarse con los brazos cruzados. Sobre todo la cuestión monetaria, la salida de la zona monetaria franco-CFA es un desafío realmente importante, porque si recordamos, Lenin y Marx analizaron sobre la Comuna de París, la derrota de la Revolución Mundial en la Comuna de París fue porque no se tomó al poder económico. Y yo creo que hay mucho de lo que está en juego. De hecho, esta historia se está escribiendo, ¿no? Así que para comprender lo que va a estar sucediendo, creo que el libro sigue siendo actual y útil. Así que muchas gracias por todo. Si m'haguéssiu fet alguna pregunta en català, també. El que passa que no...